en nuestra vida en esta noche y podamos recibirla y ponerla por obra, Padre Celestial. Nos presentamos todos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, como le mencioné, llevamos varios martes tocando, aprovechando que es el mes de la Biblia y hemos tocado acerca de la palabra. Y esta noche yo quiero hablar del verbo que se hizo carne, de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra, toda, desde Génesis a Apocalipsis, el tema principal de la palabra es Jesucristo. Es Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo. Todo en el Antiguo Testamento, los profetas, todo lleva a la venida de nuestro Señor Jesucristo, su primera venida. Y luego en el Nuevo Testamento, ya cuando ese verbo se hizo carne, ya cuando se manifestó lo que en el Antiguo Testamento por tantos años se estaba dejando ver, se estaba reflejando, aún en la ley de Moisés, aún en los profetas, se estaba reflejando la manifestación de Jesucristo, y en el Nuevo Testamento tenemos el testimonio de aquellos que vieron esa manifestación, de aquellos que vieron ese verbo hecho carne. Y hermano, por ese verbo haberse hecho carne, nosotros estamos aquí hoy. Aprecie eso, toma un momentito y piense en eso, porque nosotros estamos gozando de aquello que los profetas, que Moisés, que los patriarcas de la fe anhelaban ver, que hablaron de eso a veces sin saber lo que estaban diciendo, a veces sin saber que las profecías que decían para su tiempo iban más allá hasta que nuestro Señor Jesucristo llegara a esta tierra. Cuando hablaban de liberación, cuando hablaban de salvación, cuando hablaban de rescate para ellos, para su pueblo, cuando hablaban de promesa, cuando hablaban de tiempos de paz eterna, cuando hablaban de esas cosas, estaban hablando de Cristo. Y entonces tenemos esa bendición de que estamos viviendo lo que los profetas anunciaron, lo que los profetas no llegaron a ver, no llegaron a vivir. Ellos lo anunciaron, nosotros lo vivimos, aún nosotros tenemos un privilegio tan grande que los discípulos, nosotros nos hubiera gustado estar en el tiempo de Jesús, y eso verdaderamente fue tremendo, pero el tiempo que nacimos, el tiempo que nos tocó ahora, y estamos viendo cosas cumplidas alrededor del mundo que era lo que aún los discípulos deseaban ver cumplido. Porque los discípulos fueron perseguidos. Nosotros estamos gozando hoy en día de lo que costó la sangre de los discípulos, de los apóstoles. Nosotros estamos gozando hoy en día de lo que costó la sangre de esos primeros cristianos. Y nosotros hoy en Puerto Rico, en paz, en tranquilidad, con un poco de calor, pero estamos bien. Y estamos gozando, podemos venir a la iglesia con toda libertad a recibir la palabra que costó la vida de ellos. Y poder gozar de esto. Y todo es porque el verbo se hizo carne. Y es importante entender que el verbo, nosotros tenemos la traducción como verbo, la palabra que se utiliza en el griego es logos, que significa la palabra. La palabra. La palabra se hizo carne. La palabra. ¿Y por qué la palabra? Porque esa palabra, valga la redundancia, encierra todo. Cuando dice el verbo, cuando dice la palabra en el principio era el verbo, en el principio estaba la palabra. Estaba el pensamiento de Dios, el deseo de Dios, el discurso de Dios, la historia, la palabra, la razón, todo de Dios estaba ya desde el principio. Y Juan empieza a decirnos esto, Juan tuvo esa revelación, en el principio era el verbo. Y entonces va más allá y nos dice, y el verbo era con Dios. O sea que esa razón, eso que estaba ahí, que era el verbo, que era la palabra, que era donde todo estaba encerrado, todo lo que iba a ser, todo lo que era, todo lo que se iba a crear, todo, hermano, todo lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Todo acerca de la redención, de la salvación y de cosas que todavía nosotros ni sabemos y ni podemos contemplar acerca de la magnitud y la grandeza de Dios,
que precisamente por eso necesitamos una eternidad con Él, porque la eternidad de Dios solamente se conoce en una eternidad. O sea que todo eso, todo lo de Dios, estaba desde el principio. Era el verbo. Y entonces nos dice, ok, pero todo eso, tremendo. Y el verbo era con Dios, o sea que estaba junto. Era uno con Dios, no estaba en oposición a Dios, sino que estaba unido a Dios. Era algo que era parte. Este verbo del que está hablando Juan no era algo ajeno a Dios. No era algo fuera de Dios, no era algo que Dios creó. No, es que desde el principio estaba y estaba con Dios. O sea que estaba en perfecta comunión con Dios, en perfecta armonía con el pensamiento, el deseo de Dios, el corazón de Dios. Y entonces después nos deja saber por qué es eso. Y el verbo era Dios. O sea que ese verbo que era desde el principio, que estaba con Dios, no solamente era que estaba con Dios, es que era Dios. Este era en el principio con Dios, para que entendamos que la palabra era desde el principio. Todavía aquí Juan no nos está dejando saber, y imagínese usted, en esta porción, imagínese usted estar en los tiempos después de que Jesús había muerto y recibir una carta del apóstol Juan y leer este versículo sin saber qué es lo que le va a decir después. Ahora mismo nosotros lo sabemos, pero imagínese que usted lo está leyendo por primera vez y está que el verbo, que en el principio era el verbo, principio era la palabra, somos gente de la palabra, los judíos eran personas de la palabra, en el principio era el verbo, estaba la palabra. Ok, somos judíos, sabemos qué es la palabra. Nosotros somos cristianos, sabemos qué es la palabra. Y el verbo era con Dios, ok, ahora nos estás diciendo algo más. Y el verbo era Dios. O sea que lo que nosotros hemos aprendido por tantos años no es algo ajeno, no es algo muerto, que en estos martes lo hemos estado aprendiendo, que la palabra es viva, es eficaz, que la palabra es inspirada por Dios, que la palabra hemos podido apreciar la vida que hay en la palabra. Y entonces a estos judíos se les estaba presentando y se les estaba diciendo y se les estaba explicando, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y va más allí y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que ese verbo, que esa palabra que era desde el principio, que era Dios, todo fue creado por Él. Todo. No había nada, hermano, de lo que ha sido hecho fue hecho si no fue por la palabra de Dios. Todavía no sabemos quién es la palabra. Sabemos que la palabra era Dios. Todavía no sabemos. Vamos a Él como si fuéramos esos judíos, como si fuéramos esas personas, que ellos no sabían. Ellos están, ok, en Él, y entonces nos dice que todas las cosas fueron hechas por esa palabra, por ese verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que ahora sabemos que ese verbo es un Él, es una persona. Es una persona. Sabemos ahora que ese verbo es una persona. Que todas las cosas fueron hechas por Él. Y dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que ese verbo no solamente es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que ha sido hecho, sino que ese verbo, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida, hermano. Nosotros apreciamos el tiempo que Dios nos da en esta tierra. Entendemos que la vida que Dios nos ha dado es algo sagrado porque Dios es quien la dio. Dios es quien la puso, Dios es quien sopló aliento de vida en nosotros. Desde la concepción Dios sopló aliento de vida en nuestra vida y nos dio el privilegio de caminar sobre esta tierra y de vivir. Y nos está diciendo ahora que en ese verbo, que en esa palabra estaba la vida. Y que, hermano, aquí vuelve otra vez, no sé si se acuerda que hablamos la última vez, a Pedro hablaba que esta palabra es una antorcha que alumbra el lugar oscuro.
Y nuevamente nos trae ese aspecto. Esa antorcha, esa luz, nos dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que esa vida que estaba siendo manifiesta en Él era aquello por lo cual los hombres se tenían que dejar guiar. Hermanos, nosotros, yo no sé si usted antes de conocer a Cristo, yo por lo menos recuerdo que yo andaba perdido, literalmente perdido. Yo no sabía qué hacer con mi vida. Nada, absolutamente nada. No sabía qué rumbo iba a tomar mi vida, no sabía qué hacer con mi vida, no sabía nada. Estaba perdido. Y nos dice en esta porción, yo entiendo que todo el que lee esto, que todo el que lee y la vida era la luz de los hombres, creo que podemos identificarnos y saber que un día nosotros estuvimos en tinieblas y que nuestra vida como que no estábamos viviendo. Estábamos pasando por este mundo. Realmente no había una esencia de vida en nosotros. No podíamos percibir las cosas espirituales. Era como si la vida nos estuviera sucediendo sin nosotros vivir. Era como, por lo menos yo recuerdo y yo sé, y cuando tengo las memorias del pasado, es como si fuera una película, porque de verdad que yo reaccionaba a lo que me sucedía y ya. No había un norte, la vida estaba sucediendo y yo reaccionaba. Y si la vida me empujaba para acá, pues yo iba para acá. Y si me pasaba otra cosa, pues yo iba para acá. Y me dejaba llevar por 20 corrientes. Porque no tenía dirección. Porque no había luz, estaba en tinieblas, estaba perdido, estaba en oscuridad. Pero una vez fue manifestada la luz. Porque la luz, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Mira lo que sucede con esas tinieblas. Porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nos habla de Cristo y nos habla de Cristo no solamente en su manifestación en este mundo. Todavía estoy adelantando, todavía usted quédese en su mente como si no supiera quién es la luz. Quédese en su mente, haga ese ejercicio. No sabe quién es la luz, pero sabemos que esa luz que se manifestó, las tinieblas no prevalecieron contra ella. El judío y nosotros sabemos que en este mundo hay tinieblas, hay maldad. Hay maldad y que la maldad a veces parece que está arropando lo bueno y que lo bueno ha de ser extinguido. Porque todo lo que vemos, la violencia, las situaciones que vemos en nuestra familia, las situaciones que vemos a nuestro alrededor, parece como si la luz se estuviera apagando. Parece a los ojos humanos como si no hubiera esperanza, como si no existiera, como si esa luz puede que alumbre un poquito, pero eventualmente las tinieblas van a ganar. Eso es lo que parece este mundo cuando uno lo mira carnalmente. Vamos a la destrucción. Vamos a la destrucción, a lo bueno le llamamos malo, a lo malo le llamamos bueno, tenemos 20 disparates, tenemos revoluciones en la política, revoluciones en los países, revoluciones económicos, cuánta cosa hay un revolú. Y pareciera que las tinieblas le van a ganar a la luz. Pero algo que nos dice es que esta luz resplandece en las tinieblas. Que las tinieblas no le son ocasión para apagarse. Que las tinieblas no le son ocasión para ser opacadas. Que las tinieblas no prevalecen contra esa luz. Esa luz, hermano, no importa las tinieblas más espesas y más oscuras que puedan haber, esa luz resplandece. Y las tinieblas no la pueden apagar. Esa luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, es el versículo 6. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Sigue hablándonos de la luz y entonces nos habla de este hombre Juan, porque él fue el que anunció para el tiempo del cumplimiento profético, él fue quien estaba anunciando la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Él era el que estaba en el desierto y el que clamaba y decía que se arrepintieran de sus pecados. Que les decía al pueblo de Israel y le decía a todo aquel que le escuchaba, arrepiéntanse de sus pecados, sean bautizados
en arrepentimiento de pecado. Él era ese mensajero. Entonces nosotros, imagínense usted, yo sé lo que anunciaba Juan. Nosotros escuchamos lo que Juan anunciaba. Juan estaba anunciando y dice lo que Juan anunciaba. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea que él estaba anunciando una luz que estuvo oculta, que en cierto sentido no se había manifestado en su totalidad. Una luz que era desde el principio, pero que todavía no la habíamos conocido a plenitud. Una luz que se encontraba, todavía no era el tiempo de su revelación. Y entonces ellos están escuchando, Juan estaba anunciando algo, Juan estaba anunciando arrepentimiento de pecado, porque la luz estaba por llegar. Porque este mundo estaba arropado en tinieblas, este mundo parecía que todo iba hacia abajo, que la maldad iba a ganar, pero había un loco en el desierto, vestido con pelo de camello, que lo que comía era grillo con miel, porque cuando dice langosta no son las langostitas que a nosotros nos gustan, eran grillos, que lo que comía era grillo, mira, con miel, ahí, dip, ese era el dip. Unos grillos que son feitos, hermano. Tienen carne, pero no se ven muy apetecibles. Y ese hombre estaba anunciando algo. Y ese hombre que a lo mejor mucho, porque hermano, siempre Dios escoge por alguna razón el misterio de Dios. Dios escoge lo vil y lo menospreciado. Aquello que como que la gente echa un lado. Dios lo escoge para anunciar sus verdades y para anunciar su evangelio. Y Dios lo capacita y Dios le da la forma y Dios le da la palabra necesaria para anunciarlo. Y Juan era ese hombre que estaba anunciando que venía la luz verdadera. Y eso es algo tan importante, hermano, porque no podemos dejarnos engañar por luces falsas. No podemos permitir que en medio de nuestras tinieblas y las oscuridades que pasamos en esta vida, que como mencionaba el hermano Beltrán, hay situaciones que suceden que uno dice, pero ¿y cómo esto le puede suceder al cristiano? ¿Pero por qué esto me sucede a mí? ¿Pero por qué yo tengo que pasar este momento oscuro, este momento de tinieblas, este momento que no me gustaría pasar? En medio de esos sufrimientos y de esas situaciones, pueden encenderse luces falsas. Luces que traten de desviarnos del camino verdadero. Luces que traten de llevarnos a salir del camino del evangelio. Luces que traten de enviarnos a arrinconarnos y no querer saber de nadie, no querer saber de nada. Y luces que traten de desviar nuestra mirada para que volvamos atrás. Luces que tratan de distraer. Pero solamente hay una luz verdadera. Solamente hay una luz verdadera y que esa luz, hermano, vino a todo hombre, alumbra a todo hombre. Vino para alumbrar a cada uno de nosotros. Nadie estaba exento de que esa luz llegara a su vida. Mira qué tremendo. Dios en su plan de salvación no sacó a nadie de él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces nos habla de esa luz. Vuelva para atrás a no saber nada, hermano. Vuelva para atrás a la visión de escucharlo por primera vez. Entonces nos dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea que era una luz que sí estaba presente, pero la razón por la cual no se veía era porque no le conocíamos. Porque, hermano, muchas veces Dios está ahí y Dios está con su mirada puesta sobre nosotros, pero somos nosotros los que no miramos hacia Él. Él está ahí dispuesto a dejarse conocer de nosotros, dispuesto a recibirnos, dispuesto a estar ahí en medio de nuestros procesos, y somos nosotros los que no ponemos nuestra mirada en Él. Somos nosotros los que desviamos la mirada. Somos nosotros los que no le reconocemos en medio de nuestros procesos. Pero el mundo no le conoció. Y esto es una de las cosas más tristes que uno puede leer en la Biblia. A lo suyo vino y los suyos
no le recibieron. Hermano, eso es una de las cosas más tristes que uno lee en este libro, en esta Biblia. Que esa luz, esa vida, esa luz verdadera que se iba a manifestar a los hombres, vino a lo suyo. Porque como leímos, porque si dice todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, pues entonces, ¿qué le pertenece a Él? Todo. Todo le pertenece a Él. No hay una sola cosa que no le pertenezca a Cristo. Ninguna. Pero Él vino a lo suyo, aquello que Él creó, aquello que no solamente Él creó, sino que Él escogió, porque el pueblo de Israel, Él lo escogió, lo separó y vino a su pueblo, a aquel pueblo que habían habido profetas que habían profetizado acerca de su venida. Aquel pueblo que se le había anunciado la venida del verbo, la manifestación del verbo hecho carne se le había anunciado al pueblo judío. Por años, por cientos de años se había anunciado. Y se le había anunciado tan reciente como lo que estamos leyendo, que fue Juan el que se lo anunció. O sea que ellos estaban leyendo esto venía anunciándose desde hace tiempo. Y como quiera, no les recibieron. No les recibieron. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Pero mire qué tremendo, porque hubieron unos que no les recibieron. Y si esto es una de las cosas más tristes que uno puede leer, que a lo suyo vino y los suyos no les recibieron, los próximos versículos es una de las cosas más hermosas que uno puede leer. Porque los suyos no les recibieron, pero mira lo que nos dice. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, nosotros no teníamos potestad para ser llamados hijos de Dios. Como he mencionado antes, nosotros lo que nos merecíamos era la condenación. No nos merecíamos nada fuera de eso. Pero al manifestarse esta luz a este mundo, que se manifestó a los suyos y los suyos no le recibieron, pero al que lo reciba, ya no eres creación. Todo el mundo es criatura de Dios, es creación de Dios. Pero solamente aquellos que le reciben tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. El que no le recibe es criatura. Eres creación de Dios. Y Dios te creó con un propósito. No es que estás aquí sin un propósito y que no hay propósito para tu vida. El propósito más grande en la vida del ser humano es que esta luz se manifiesta en su vida. Es que así mismo como el verbo se hizo carne en ese tiempo y se manifestó a los hombres y se anunció en arrepentimiento de pecado, se nos anuncia constantemente el arrepentimiento de pecado y que el perdón de nuestros pecados los podemos encontrar en Cristo. Y ese Cristo puede darnos vida. Y ese Cristo es el que nos da potestad, nos da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces marca la diferencia, porque nos dice en el versículo 13, hermano, y piense esto usted como judío, como primer cristiano ahí, que todavía no, a lo mejor usted escuchó, se convirtió después de que todo esto hubiera sucedido y sabe de Jesucristo y tiene fe en Jesucristo, pero no conoce la totalidad de lo que pasó. Y lo está escuchando por primera vez. Este es el Cristo que yo amo, el Cristo que yo he recibido. Ya aquí como que se entiende que están hablando de mi Cristo. Ya aquí como que se entiende que están hablando de aquel que me rescató. Ya en esta porción ya sabemos que ese verbo que nos habló Juan, ese verbo es mi Cristo. Ese verbo fue el que rescató mi vida. Por ese verbo es que yo puedo llamarme y ser en esencia y en verdad hijo de Dios. Y que esto sucedió porque dice, somos de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No se trata de algo terrenal,
Esto no tiene que ver con lo terrenal, esto no tiene que ver con rituales religiosos, esto no tiene que ver con tradiciones religiosas, esto no tiene que ver con tanta cosa que a veces, tanto andamiaje que se le ponen a las cosas y tanta cosa que se le pone, no tiene que ver con nada de voluntad de hombre, sino que la potestad de ser hechos hijos de Dios es que no viene de hombre, no viene de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que esta era la voluntad de Dios para con todos nosotros, que llegáramos a conocer y ser hechos hijos de Dios. Esa era la voluntad y esa es la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas, ser hechos hijos de Dios. Hermano, si usted ha llegado a eso, a ser hecho hijo de Dios, que hermano, que somos hijos de Dios, que Dios nos llamó, que respondimos a su llamado, que le recibimos y que hoy, aunque estemos en diferentes circunstancias y en situaciones y en debilidades y el cuerpo me duele y esto me pasa y lo otro, pero somos hijos de Dios. Tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios y con eso hay tanto encerrado, hermano. Hay tanto encerrado en ser hechos hijos de Dios. Ya no somos de afuera, ahora somos parte de la casa, parte de la familia. Ahora hay un trato para con nosotros diferente. Dios no hace acepción de personas, hermano. Pero hermano, cuando dice que Dios no hace acepción de personas, es que el pecador que se encuentra en pecado está bajo condenación igual que el otro pecador que se encuentra en pecado. No hace acepción de personas. El pecado es pecado y si se manifiesta en el hombre es pecador y lo que le espera es la condenación. No, Él no hace acepción de personas. No importa si el pecador sea el pecador millonario, si el pecador sea el pecador que gobierna, si el pecador es el pecador que sea, es pecador. Y entonces, lo único que puede salvarlo es Cristo. No hay acepción de personas. No hay nada que pueda salvar fuera de Cristo para nadie. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Pero Él no hace acepción de persona con su Hijo. Todas las promesas que Él tiene para nosotros es para todos nosotros. Porque ahora ya no está tratando con nosotros como pecadores que no nos hemos arrepentido y que hemos entregado nuestra vida a nuestros pecados. Ahora trata con nosotros como hijos. Ahora su amor se derrama libremente sobre nuestra vida, su misericordia, su gracia. Nos da fuerza, hermano. Si no fuera, póngase a pensar, si no fuera porque Dios le dio fuerza, ¿estuviera aquí hoy usted? ¿Estuviera aquí hoy? No. Tan reciente como a lo mejor yo guiando para acá, Señor, dame fuerza porque estoy cansado. Y si Él no las da, ¿qué uno va a hacer? Porque es que hay un trato, hermano, con nosotros. Porque somos hijos. Porque ahora, hermano, Él puede, porque aceptar a Cristo nos da lugar a la salvación y somos salvos en Él. Pero trae una libertad de que Dios puede hacer lo que quiera con nosotros. De que en realidad, si nosotros entregamos nuestro corazón a Él, Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Y lo que Él quiere hacer con nosotros es bueno. No es malo. Por eso nosotros podemos poner toda nuestra vida en las manos del Señor. Podemos derramar todas las lágrimas delante de Él. Podemos poner todo en sus manos, porque en sus manos estamos seguros. Porque somos su hijo. Y el privilegio, hermano, de ser hijo también, que si estamos un poquito desubicados, Él nos corrige. Y eso es bueno. Eso, si no me equivoco, lo he tocado antes, que, hermano, qué bendición que el Señor nos corrige. Que no nos dice haz lo que te dé la gana, porque si nos dice haz lo que te dé la gana, estuviéramos perdidos. Porque si nosotros hacemos lo que nos da la gana a nosotros, fuera del Espíritu Santo y de las cosas espirituales, nos vamos, ponemos el carro en drive directo para el infierno. Porque eso es lo que... Pero,
en las manos del Señor, en las manos de Cristo, en sus manos, nuestra vida toma un rumbo. Por eso es que Él es la luz, por eso es que Él es la vida, por eso es que Él es ese verbo que se hizo carne y que nos hace hijos de Él y nosotros estamos seguros en sus manos. Y ya voy terminando, hermano, y me disculpa que hoy me haya extendido un poquito más de lo usual. Pero este verbo, ahora en el versículo 14, nos dice, aquí es como que ya sabemos que tiene que estar hablando solamente de Cristo, que no puede estar hablando de más nadie. Pero ahora Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y hermano, que el verbo haya sido hecho carne significa que se hizo partícipe de nuestras debilidades, se hizo partícipe de nuestro sufrimiento. Que el verbo que era con Dios, que era desde el principio, que era con Dios y que era Dios, no se quedó allá, sino que se hizo carne. No que se hizo espíritu para habitar entre nosotros, elevado por encima de todo y no tener que sufrir y no tener que padecer. No, es que se hizo carne. Como tú y como yo. Carne. Con dolores, con sufrimiento, con padecimiento, que le daba hambre, que tenía, que así, todo lo que nosotros pasamos, Él lo pasó y más. Y fue tentado en todo, pero sin pecado. Él logró vencer. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahí Juan hace un paréntesis, dice, y vimos su gloria. Él habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Cristo. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. A lo mejor cuando lo estaban escuchando los judíos, que Él estaba predicando, que veían un loco vestido de pelos de camello, que veían un loco comiendo langostas con miel, y entonces decía esto, decían que era más loco todavía, porque no hace sentido. Él está diciendo, yo estoy anunciándole, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Y cómo eso hace sentido? Pero ya los cristianos leyéndolo, sabían, es que es algo tremendo. Es que Juan estaba anunciando algo que venía desde el principio, que estaba en la voluntad de Dios y en el pensamiento de Dios desde antes de la creación, que venía el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, se estaba manifestando. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y les dice, la persona que fue más grande en el Antiguo Testamento aquí en la tierra fue Moisés, porque fue el que dio la ley mosaica. Fue el que dio la ley, el que recibió la ley de parte del Señor y la trajo al pueblo. Y entonces está diciendo, se está atreviendo a decir Juan, al pueblo judío, donde están los fariseos, donde están los escribas, donde están personas que viven de la ley mosaica y que tienen a Moisés por encima de todas las cosas y se atreven a decir, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que hace a Cristo superior a Moisés. Y Cristo verdaderamente superior a Moisés. Hebreos habla de eso y eso es otra predicación que dice que más grande que la casa es el que la creó. Así que Cristo fue más grande que Moisés y escucharlo como recién convertido en la época cuando estaban sucediendo estas cosas era algo grande. Era algo tremendo, que es más grande que Moisés y que por él vino la gracia y la verdad. Se reveló este tiempo de gracia, este tiempo donde Dios derrama sobre nosotros lo que no merecemos, su bondad, su favor, su misericordia, de que todo aquel que viene a Cristo, no importando cuán grandes sean sus pecados, no tiene que ir a buscarle un buey, no tiene que ir a buscar paloma, no tiene que ir a buscarle un cordero, no tiene que ir a buscar nada, tiene que ir a Cristo. Nos libró de la ley. La ley era todo, tienes que pagar. Tienes que pagar. Y ahora, hermano, usted no le pasa, yo no sé
si nos pasa solamente a los que vivimos una vida que de verdad que nos avergonzamos de lo que vivimos, que a veces, hermano, que Dios me haya perdonado de todo, hasta a mí, yo a veces me viene una memoria y yo, ay Señor, perdóname otra vez. Yo sé que Él me perdonó y yo sé que Él me perdonó y que estamos en su perdón, pero que no tengo que pagar. Que no tengo que pagar, que usted no tiene que pagar por sus pecados. ¿Cómo nosotros íbamos a pagar por nuestros pecados? La paga del pecado es la muerte. Así era como único podíamos pagar, con nuestra muerte y nuestra condenación. Pero vino la gracia y la verdad fue revelada por medio de Jesucristo. Y por su gracia, por su misericordia sobre nuestra vida, no tenemos que pagar nuestros pecados. Él los pagó en la cruz del Calvario. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y tomó sobre Él la culpa que era nuestra. La paga de nuestros pecados fue puesta sobre Él, fue el que tuvo que pagarlo. Y lo pagó, hermano. Verdaderamente lo pagó. A veces el enemigo trata de recordarle cosas. Recuérdele que eso se pagó. Eso se pagó en la cruz. En la cruz fui perdonado, en la cruz fui lavado de mis pecados. En la cruz todo quedó atrás. Hasta lo que mi memoria no quiere quedarse atrás en mi memoria. Porque mi memoria está presente. Si fui a donde Cristo y me arrepentí de mis pecados, eso quedó atrás. Él pagó. A Dios nadie le vio jamás, hermano. Estas palabras con las que termina esta porción y con las que vamos a terminar hoy son palabras tremendas. A Dios nadie le vio jamás. Hay una profundidad en esa que está para estudiarlo completo, pero ya van a ser las 9 y la panadería la van a cerrar. Pero hermano, a Dios nadie le vio jamás. Y eso implica tanto. Porque en el Antiguo Testamento, entonces, cuando dice a Dios nadie le vio jamás, y tenemos personajes en el Antiguo Testamento que vieron a Dios, que conversaron con Dios, entonces algo está pasando. Porque ellos vieron a Dios, ellos conversaron con Dios, pero la Biblia me está diciendo, la revelación de Juan nos dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quien ha dado a conocer a Dios, quien ha dado a conocer al Padre, en todo momento parece ser, según nos dice Juan, fue Cristo. El Verbo que todavía no había sido hecho carne, el Verbo que era Dios, con ese fue que conversaron los profetas, con ese fue que conversaron los patriarcas, con ese Verbo que aún no se había hecho carne, pero que estaba presente, porque cuando nos dice que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, Él estaba, pero no le conocía al mundo. No había llegado el momento de su revelación, no había llegado el momento de que el Verbo se hiciera carne, pero ahora, hermano, ahora a nosotros nos fue revelado. A nosotros nos fue dada, hermano, el privilegio de conocer la plenitud de Dios en Cristo. Que Cristo se haya manifestado no solamente a este mundo, pero hermano, hemos tenido un encuentro personal con Él. Ese Verbo que fue hecho carne se hizo real en nuestra vida. No está ajeno a nosotros. No está ajeno a usted, no está ajeno a usted en su sufrimiento y en sus luchas. Está presente, se manifestó. Y por medio del Espíritu Santo está ahí con nosotros, siempre. Póngase de pie, hermano. La palabra, el Verbo, se hizo carne. El Verbo se manifestó. El Verbo se presentó a esta tierra. Y nosotros la hemos recibido y nosotros gozamos y vivimos en Él y por Él. Gloria a Cristo. Padre, te bendecimos y te adoramos, Señor, en esta noche. Dios mío, tú eres Dios poderoso, Dios grande, Padre celestial. Te exaltamos y te bendecimos. Gracias porque a ti te ha placido manifestarte a nuestra vida. Gracias porque a ti te ha placido revelarnos aquello que le era oculto a muchos, Padre celestial.
pero que realmente no estaba tan lejos de su conocimiento. Señor, a ti te ha placido que nosotros pudiéramos entender que en ti hay salvación, que en ti hay redención, que en ti hay perdón, que en Dios hay misericordia, hay amor, hay gracia, que en ti hay propósito, que en ti no hay variación, que tú no haces acepción de personas, que tú estás presente con tu pueblo, que tú nunca nos abandonas. A ti te ha placido que nosotros te conozcamos. A ti te ha placido que nosotros sepamos que tú te manifestaste en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu grande amor con que nos has amado. Y que tu palabra, Dios mío, podamos seguir atesorándola. Porque en ella, Dios mío, en ella encontramos luz en medio de estas tinieblas. En ella encontramos dirección para nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir a los diáconos que pasen por aquí para así recolectar las ofrendas. Gloria a Cristo.